tardes a todos. Bueno, este video tiene la intención de ayudar en el área pastoral. Con el tiempo nos hemos acostumbrado a dar más bien consejos y a hablar mucho, tratar de ayudar a las personas a través de diferentes consejos bíblicos, pero es común que acaparemos la charla, que no demos oportunidad a la persona de pensar y razonar por sí misma y hallar los propios resultados o las propias soluciones a sus problemas. Así que vamos a estar viendo 7 preguntas que nos van a ayudar a escuchar. Simplemente tenemos que dejar el consejo solo cuando se nos pide un consejo puntual o cuando vemos que es necesario darlo por algún motivo. Pero debemos acostumbrarnos a no apurarnos a dar el consejo, sino escuchar, hacer las preguntas correctas y necesarias para cada momento. ¿Cuáles son esas preguntas correctas? Hay 7 preguntas que son fundamentales para poder guiar a cualquier persona en cualquier situación, ¿sí? Como líderes, como pastores, debemos memorizar estas 7 preguntas y usarlas en el momento correcto. No solamente saber las 7 preguntas, sino saber en qué momento utilizarlas. Les animo a practicarla porque realmente esto da resultados increíbles. La primera pregunta es la pregunta lanzadera, es decir, la pregunta para comenzar una charla después del saludo, obviamente, es ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza en este momento? Eso permite que la persona entienda, el que escucha esta pregunta, entienda de que se le está dando lugar para expresarse. Lo hará de una manera u otra, a veces de forma clara, a veces de forma más confusa, pero en ese sentido debemos escuchar y tratar de nosotros identificar cuál es el punto más difícil o más complicado. A veces las personas comienzan hablando de que se le murió el perro y terminan hablando de fallecimiento de una abuela querida de hace muchos años. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema allí que está comunicando? Bueno, el tema de los procesos de duelo, de que le está costando el duelo y entonces lleva a la imagen de la abuela, o a veces no es tan fácil de identificar, pero debemos entender a qué nos quiere decir en ese momento. Pero al principio, simplemente para que el otro entienda que lo vamos a escuchar, decir, ¿qué estás pensando? ¿Qué está pasando ahora por tu cabeza? Y escuchar seriamente, escuchar mirándolo a los ojos, escuchar con atención, escuchando cada una de las palabras, razonando, no pensando a ver qué le voy a decir posterior a eso, sino realmente escuchando, una escucha activa. La segunda pregunta es la pregunta IQM. La pregunta IQM es ¿y qué más? ¿Y qué más? Cuando una persona nos habla, a veces hay personas que se explayan muchísimo y pueden estar 10-15 minutos contándonos algo cuando le decimos qué estás pensando, pero hay otras que les cuesta un poco más, que no saben cómo comunicarlas. Así todo, sea cual sea la persona, debemos preguntar siempre ¿y qué más? No dar por entendido de que ya nos contó todo, sino que puede haber algo más. Por ejemplo, hace poco uno de los jóvenes se peleó con otro y dijo, yo no voy a participar más de este ministerio porque me peleé. No dijo que se había peleado con otro, dijo, yo no voy a participar más de este ministerio porque no me llevo con tal persona. Entonces tuve que preguntarle, pero ¿hay algo más? ¿Qué más? Contame más. Y al final surgió de que había sido algo puntual, que tuvo una solución bastante rápida. Pero comúnmente hay personas que son muy impulsivas y van a alargar cosas que no tienen que ver con el hecho en sí. Entonces, la pregunta ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Lleva a la persona a poder hablar un poco más y largar un poco más de información y nos ayuda a nosotros a entender cuál es el hecho real muchas veces. ¿Qué más? ¿Algo más para decir? ¿Algo más que quieras decirme? ¿Estás seguro que eso es todo? Preguntar de esa manera, no como diciendo no te creo, sino dándole la oportunidad de que no quede nada allí en el tintero, que la persona pueda seguir hablando. ¿Y qué más? Le dice la pregunta para gobernarlos a todos, ¿no? Obviamente que tenemos que tener cuidado con esta pregunta de no llegar a atomizar, ¿no? Porque si repetimos ¿y qué más? A cada rato, imagínense cada 10 segundos que yo esté diciéndole a alguien ¿y qué más? ¿Y qué más?
¿Y qué más? La persona va a decir, bueno, basta, estás un poquito pesado. Pero si dejamos hablar a la persona y se explaya y cambiamos la pregunta, ¿y qué más? Por algo más, ¿es todo lo que hay para decir? ¿Estás seguro? ¿Querés decirme algo más? ¿Querés pensar un poco a ver si te queda algo por decirme? Todas esas expresiones van a ayudar a la persona a quedarse con la sensación de que lo han dicho todo y que no ha quedado nada atrás. Una aclaración es que no tenemos por qué usar las 7 preguntas en todo momento. Lo importante es conocerlas, memorizarlas y saber cuándo utilizarlas y en qué momento según la conversación que se dé. La tercera pregunta, por ejemplo, es la pregunta foco. La pregunta foco es, ¿cuál es tu auténtico desafío en esto? ¿Qué es lo que pensás que podés hacer al respecto? Esta es una pregunta importante porque pone la responsabilidad en la persona. Hay muchas personas que vienen a hablar con uno simplemente para poner la carga en otro, ¿no? Y decir, bueno, yo soy una víctima, todo el mundo conspira contra mí, todos me quieren hacer daño, pero no se dan cuenta de que ellos mismos son actores de su futuro y tienen que construir y obrar para que las cosas mejoren. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu desafío en esto? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tenés que hacer para que esto mejore? Es una pregunta muy importante. Esta pregunta hace a la persona responsable y además lo hace enfocarse en sí mismo y ver el problema un poco más pequeño de lo que lo ve, ¿no? También esta pregunta tiene que ver con enfocarse en un solo punto. A veces cuando nos cuentan las situaciones, los problemas, hay muchas aristas, como decíamos hoy, empiezan hablando de una cosa, terminan hablando de otra que poco tiene que ver y después se van para un lado y para el otro y uno no entiende bien a veces cuál es el punto. Como decíamos hoy, hay que tratar de identificar dónde está el punto álgido, pero a veces no lo podemos identificar. Entonces hay una pregunta para esto que tiene que ver con esta pregunta foco, que es, si tuvieras que enfocarte en una sola cosa para poder trabajarla, para poder avanzar, ¿qué sería? Es decir, si tuvieras que enfocarte en una sola cosa para que eso te presente a ti un desafío, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa cosa y qué desafío tendrías al respecto? Otra pregunta que podemos utilizar, aparte de esa pregunta de foco, es lo que se llama la pregunta base, que es, ¿qué es lo que querés realmente? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? ¿Qué es lo que...? Porque muchas veces nos hablan y no sabemos bien qué quiere la persona. Es una queja tras otra, pero no nos ha dicho aún qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere alcanzar, cuál es su propósito. Aunque parezca obvio, debemos preguntárselo. Por ejemplo, hay una persona que, imagínense, está diciendo que se peleó con fulano y nosotros no podemos dar por entendido que la persona quiere reconciliarse o que quiere que fulano venga a pedirle disculpas, sino que tenemos que preguntar, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿A dónde querés llegar con esto? ¿Cuál es el resultado que te gustaría alcanzar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de esto? La quinta pregunta es la pregunta del milagro. Esta es una pregunta un poquito más agradable de hacer porque lleva a la persona a usar su imaginación, a salir un poco del problema y usar su imaginación. Y la pregunta es, imagínate que hoy te acostás a dormir y mientras dormís ocurre un milagro que tiene que ver con algo que quieres alcanzar. Al despertarte en la mañana, ¿qué es lo que hubiera cambiado? Esto es una pregunta que nos lleva a pensar de que si se solucionara la cuestión, las cosas podrían cambiar y que ese milagro es posible. Nos hace enfocarnos de forma más optimista a la situación, sabiendo de que si esa situación mejorara, nosotros estaríamos mejor en algún aspecto. También, por otra parte, ayuda a enfocar a la persona. ¿Cuál es aquella cosa que tiene que cambiar? Sí, un poquito también tenía que ver con esa pregunta foco, ¿no? De enfocarse en lo que uno quiere y saber de que además eso puede cambiar. ¿Será tanto un milagro o será que podemos cambiarlo de alguna manera? La sexta pregunta que tenemos, casi llegando al final, es lo que se llama la pregunta perezosa, ¿sí? Y es, ¿en qué te puedo ayudar?
Y es una pregunta que uno dice perezosa porque parece que no nos comprometemos del todo a solucionarlo. Siempre nos apuramos a dar una solución rápida. Bueno, yo voy a hablar con fulano, yo voy a mover acá, yo voy a hacer esto. Déjalo ahí que yo lo voy a arreglar, ¿no? A veces creemos que tenemos esa responsabilidad como pastores de arreglar todas las cosas, de hacernos cargo nosotros. Pero la pregunta perezosa es una manera de no llevar una carga que no nos pertenece. La pregunta perezosa dice: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser de ayuda en esto que estás pasando? Y tal vez la persona no quiere que soluciones todo, tal vez quiere que hagas algo específico, tal vez quiere que ores, y bueno, uno va a hacer lo que la persona le está pidiendo. Ahora, nosotros, para que después no nos vengan a decir, bueno, no hiciste nada, decir, ¿es lo único que querés que haga? Porque esto sí lo puedo hacer. ¿Querés que haga algo más? Entonces aclarar las cosas para que la persona diga, bueno, mira, me gustaría que hables con fulano. A la pregunta ¿qué quieres que haga? ¿En qué puedo ser de ayuda? Podemos contestar de dos maneras. Podemos contestar, bueno, en realidad podemos contestar de tres maneras. Podemos contestar que sí, que podemos hacerlo. Podemos contestar que no podemos hacerlo. Y la tercera es, podemos contestar, no, eso que me pedís no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer esto. ¿Sí? Es una pregunta compuesta que ayuda a la persona, bueno, a no recibir un no tan rotundo y decir, quiero ser parte de la ayuda, hay cosas que no voy a poder hacer, pero hay cosas que sí. No ser los protagonistas de las soluciones de los problemas, sino invitar a la persona a actuar por sí misma y nosotros actuar cuando sea necesario como una ayuda al problema y no como salvadores de los problemas. Así que esta pregunta es fundamental. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser de ayuda? Y no apurarnos a dar las soluciones o a resolver nosotros todos los problemas. Por último, es esa pregunta para terminar una conversación. O puede ser para retomar una conversación que hubo antes. Y es la pregunta del aprendizaje. De todo lo que hemos charlado, ¿qué te pareció más útil? ¿Con qué te quedás más? ¿Qué es lo que te llevas de este momento como desafío para poder hacer o como una enseñanza profunda en tu corazón o algo importante para tu vida? ¿Qué es lo que te ha resultado más útil? ¿Qué es lo que has aprendido hoy? O mejor es quitar la palabra aprendido hoy porque nos pone a nosotros en la función de maestros, sino que de todo lo que hemos charlado, ¿qué te ha parecido a ti lo más útil de la charla? Como para que la persona pueda repasar de nuevo en su mente los conceptos más importantes, los desafíos más importantes y pueda empezar a moverse para poder o solucionar las cosas o si hasta ahora hemos hablado de situaciones problemáticas, pero puede tener que ver con un proyecto. Fíjense, las preguntas sirven perfectamente para alguien que quiera avanzar en un proyecto, decirle, bueno, ¿qué estás pensando con respecto a este proyecto? Preguntarle, ¿qué más? Si tenés algún pensamiento más al respecto de esto. ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu auténtico desafío con respecto a ese proyecto? Si tuvieras que elegir algo del proyecto puntual para hacer, ¿qué elegirías? ¿No? La pregunta foco, ¿en dónde te enfocarías más? ¿Qué es lo que sería más importante que se lograra para alcanzar esa meta? También la pregunta base, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr realmente? Porque a veces se arman proyectos bueno, las metas o los desafíos son muy abstractos, ¿no? Y no se entiende, bueno, ¿qué específicamente quieres lograr? Si tuvieras que elegir algo para que cambie mañana cuando te levantes, algo que sea diferente, que haya ocurrido un milagro, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo más importante que te parece que tendría que cambiar ahora para avanzar en tus metas, en tu proyecto? Preguntarle, ¿en qué puedo ser de ayuda en este proyecto? ¿En qué te puedo ayudar? La pregunta perezosa. Y de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que te ha resultado más útil para este proyecto? Así que bueno, practiquemos estas preguntas. Es muy importante para cada conversación siempre tenerlas en la mente y a la medida que los vayamos desarrollando vamos a ver que los resultados que tenemos son mucho mejores que tomar la iniciativa, que dar las respuestas, que dar las soluciones,
que hacerse cargo del problema o del proyecto. Empecemos a practicar esto y vamos a ver cómo las personas por sus propios medios encuentran las soluciones. Esto no significa, aclaro de nuevo, que no podamos dar un consejo o no podamos guiar en algún sentido, pero solamente tenemos que darlo cuando sea necesario, para el momento exacto, y no ir y apurarnos a dar un consejo o poder interpretar las cosas por nosotros mismos, sino cuanto más preguntas hagamos, más soluciones vamos a encontrar. Bueno, espero que haya servido, que sea bueno para el ministerio pastoral, que podamos avanzar en este sentido, y les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.